8. Continuamos en Radio Análisis en este lunes 12 de agosto del año 2024. Vamos a entrar a nuestro panel de conversación. Saludamos inmediatamente a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Muy contento de saludar a nuestros panelistas también. Tenemos a la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Muy buenos días, Flavia, bienvenida. Buenos días, Patricio, Monserrat, Pablo. Y saludar también al investigador del Instituto Libertad, que lo escuchábamos más temprano hablando a propósito de la situación de la UDI en el actual escenario de la política chilena, don Pablo Rodríguez. Pablo, bienvenido, gracias por estar acá. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, bienvenidos ambos. Yo quiero proponerles seguir con la conversación que tenías tú, Pato, que era por el tema de los notarios inicialmente, pero que al final le consultaste a la senadora Claudia Pascual sobre el estado de las cosas en el oficialismo, ¿no? Y además muy pertinente con una dirigente del oficialismo aquí en este espacio. Las declaraciones del senador Jaime Quintana, que además es el primer presidente de partido que yo recuerde, ha mencionado el tema o ha puesto en duda una alianza futura con el Partido Comunista. Ya sabemos que lo han hecho el senador Lagos Weber, el senador Juan Luis Castro, que hoy en la mañana también lo reiteraba en otra conversación, pero es el primer presidente de partido oficialista que lo hace, y ahí quería partir preguntándoles cómo ven la situación en el oficialismo y el PC, ¿no? Ayer la ministra Vallejo decía en una entrevista en Mesa Central que, claro, mezclar lo que pasa en Venezuela o en otros países con la política interna no pareciera ser lo más conveniente, que es muy en la línea de lo que señalaba también la senadora Pascual. Pero hemos dicho acá las últimas 2 semanas que lo que ocurre en Venezuela está como a medio camino entre ser política internacional y también nacional, ¿no? Tiene esa particularidad que quizás no tienen otros procesos. Les doy la palabra, Flavia, ¿cómo ves la cosa ahí en tu sector, en el oficialismo? Bueno, saludar a los auditores y auditoras. Yo creo que el PPD tiene el derecho irreductible a revisar su política de pactos todas las veces que quiera y en cada elección, por cierto. Cada partido nuestro tiene el mismo derecho y lo hacemos constantemente con nuestras orgánicas internas, y verá con quién se alía el PPD, digamos, para llevar adelante las pretensiones que tiene de empujar la candidatura de Carolina Toa. Seguramente los otros partidos del oficialismo haremos lo mismo. Ahora, si él sugiere que hay que marginar a un partido político en particular, eso a mí me parece muy poco amistoso. Me parece que son conversaciones que tienen que darse de carácter más general entre las presidencias de partido, primero para ver si está la voluntad de mantener esta alianza política del progresismo como el presidente Boric ha estado impulsando, o quiere alguien irse por un camino diferente, digamos, y dividir la alianza. No me parece más que eso. El senador Quintana, igual que la Federación Regionalista, igual que los propios comunistas, probablemente tienen derecho a revisar su política de pactos cuantas veces quieran. Sí, ahí, Flavia, 2 preguntas cortitas antes de ir donde Pablo. Son preguntas con una deliberada pretensión de que la respuesta sea corta para que luego te explayes, ¿eh? Si no queremos coartar, pero lo primero, ¿a ti te parece políticamente que el tema de Venezuela es lo suficientemente importante como para ser determinante en la futura política de alianzas del sector? Esa es la primera. Y lo segundo, preguntarte también muy brevemente, luego te vamos a dar la palabra para que retome esta narrativa de la expulsión, porque fíjate que paradójicamente el Partido Comunista es el partido más grande de la coalición, ¿no? Entonces, igual que un partido que es más chico diga vamos a expulsar al partido más grande, al menos yo lo pregunto, ¿no? ¿Cómo ves ambas cosas? Y luego le damos la palabra a Pablo y retomamos y seguimos conversando. Yo creo que la situación de Venezuela es una cuestión que le duele a todos, especialmente a un país como el nuestro, que tuvo como aliado histórico a Venezuela, que recibió mucho exiliado, por cierto,
y que nos ayudó en el momento en el que la dictadura de Pinochet no solo asesinaba y hacía desaparecer gente, sino que expulsaba y exiliaba. Por lo tanto, a todo el progresismo, por cierto, que lo de Venezuela nos duele mucho, la posición de mi partido ha sido siempre de ponernos a la fila para ayudar, reconociendo que Maduro es una deficiencia, digamos, un desorden de estos procesos, y que es una dictadura que no tiene mayor defensa. Por lo tanto, me parece que siempre es importante cuando un país latinoamericano vecino, que además tiene impactos no solo por el tema del petróleo, sino por el tema de la migración en los países de América Latina, es importante, y además pensando en la cantidad de electores que tienen comunas determinadas, como por ejemplo Santiago, donde están interfiriendo naturalmente en las elecciones. Creo que hay que mirarlo, pero de ahí a definir la política exterior del país, creo que hay un paso gigantesco, porque al otro lado tenemos todavía muy reciente la tragedia del pinochetismo, que ni siquiera es reconocida como una dictadura por la oposición. Entonces, si bien se anula el efecto, porque cuando alguien que participó de la dictadura militar en Chile reclama contra la dictadura de Maduro, se anula el efecto porque produce una disonancia cognitiva, por cierto, pero me parece que hay que tomarlo con la seriedad y el marco adecuado para no tapar otras cosas que yo creo que son mucho más urgentes, como por ejemplo el tema de las pensiones en Chile. Sí, ahí Pablo, bueno, sumando las preguntas que hacía Pato, yo quería agregar dos elementos, ¿no? Uno, lo de los votos. Efectivamente, el Partido Comunista ha crecido mucho en los últimos años, pero siempre en alianza con la centroizquierda. Cuando ha ido solo, le ha ido súper mal, y viceversa podríamos decir lo mismo, ¿no? La centroizquierda sola, una especie de concertación o de nueva concertación, sin el Partido Comunista y sin el Frente Amplio, también le ha tendido a ir mal. Es cosa de ver las últimas elecciones, ¿no? Ahí el factor electoral como un punto, Pablo. Y lo segundo es preguntarte si esta creciente tensión, podríamos decir, entre el PC y otros partidos oficialistas tiene que ver necesariamente con la situación de Venezuela, ¿no? Porque hemos hablado todo este año y parte del año pasado de varios episodios y declaraciones bien fuertes, como cuando algunas parlamentarias del PC catalogaron de negacionistas los dichos del presidente Boric en el funeral de Sebastián Piñera. Tenemos lo que ha pasado con Daniel Jadwe, ¿no? Y el cuestionamiento al funcionamiento de algunas instituciones. Tenemos también lo que ocurrió con este allanamiento en Villa Francia. Ha sido varios episodios, y uno podría mencionar varios para atrás también, y que se ha valido críticas desde sus socios, podríamos decir, ¿no? Del Partido Socialista, del PPD, en fin, incluso en algunos casos del Frente Amplio. ¿Es necesariamente la situación de Venezuela o el factor Maduro lo que tiene en este estado de las cosas, o tú ves que tiene un trasfondo mayor? Esas dos cosas en una. A ver, lo primero es que a veces se nos olvida, pero la coalición que sostiene el gobierno es una coalición que no es tan estable, no es tan duradera, no es tan firme. Recordemos que aquí hay dos grandes coaliciones o bloques que fueron los iniciales, que tienen que ver con el Frente Amplio, el Partido Comunista, otros partidos intermedios al medio, y el bloque de la Concertación en el otro. Ese bloque que está unido mucho por el poder de que alguien está en la moneda y por lo tanto es muy útil para sus fines juntarse, yo creo que se nota permanentemente. No hay un acuerdo programático amplio previo a la elección de Boric, sino que más bien tiene que ver con la contingencia, la coyuntura de ver cómo la parte de la centroizquierda y izquierda, el sector independiente, son capaces de intentar darle gobernabilidad al país. Creo que eso está permanentemente de alguna forma puesto en cuestión, porque justamente a partir de hechos puntuales, como señala Monserrat, pero además con lo de Venezuela, uno nota que no es tan firme la unión entre estos partidos,
y por lo tanto creo que es completamente esperable que esto no funcione bien. O sea, hay una cierta especie de problema justamente cuando lo que se está uniendo al poder tiene que ver con quién está en la presidencia, más que porque hayan proyectos políticos parecidos. Las críticas al Partido Comunista tienen mucho que ver con su posición respecto a lo que pasa en otros países, pero también el Partido Comunista, justamente aprovechando este impulso electoral que ha tenido, que tampoco es tan grande, pero sí ha sido significativo, le toma una posición distinta, que no es un actor secundario en este conjunto de partidos. Y eso lo hace pesar en la instancia respectiva. Pero creo que lo más relevante tiene que ver con que desde el principio, desde marzo del 2022, vemos a tener más, pero hoy día son 9, 8 partidos, ahora que se juntó el Frente Amplio, que intentan juntarse, intentan parecer unidos, pero hay diferencias políticas importantes respecto a lo que cada uno de ellos piensa y sostiene. Y lo que hace ahora en el último caso de Venezuela profundiza un poco más esas diferencias que existen. Venezuela no sería tema si no hubiera una importante cantidad de venezolanos en Chile. La crisis en Ecuador no fue tema para Chile, pero sí la crisis en Venezuela lo es, porque justamente hay muchos venezolanos que eligieron a Chile como su país de destino. Entonces, y dadas las circunstancias, lo que ocurre en Venezuela con Maduro, este fraude de las elecciones que intenta hacer el gobierno, hay un elemento justamente que pone en escena nuevamente las diferencias, pero creo que esta es una coalición muy frágil y eso se nota en estos hechos políticos, y creo que también se va a notar en las elecciones que vienen, cuando se enfrenten las municipales, las elecciones de parlamentarios y después la presidencial. Yo creo que va a quedar muy evidente que la posibilidad de que este 8 o 9 partidos confluyen en algo es difícil. Mejor en cosas simples, en cosas coyunturales, pero creo que permanentemente estamos notando justamente que hay proyectos políticos distintos, muy diferentes entre ellos, y creo que eso se explica también una de las debilidades del gobierno mismo, o sea, que tiene un bloque muy frágil y no ha logrado justamente cohesionarse más. Sí, solamente un comentario, Pablo, que es un matiz contigo. Eso que tú dices, si no tuviéramos la ola migratoria acá en Chile, no estaríamos hablando tanto de Venezuela. Yo cuando te escuchaba me metía a Wikipedia a leer el concepto Chilezuela, ¿no? Dice Wikipedia: Chilezuela es un término peyorativo chileno para describir una versión distópica de Chile con atributos negativos similares a los de la Venezuela bolivariana. El término ganó mucha fuerza en las elecciones presidenciales de 2017, cuando los partidarios del candidato de derecha Sebastián Piñera lo aplicaron a lo que afirmaban era un camino hacia la crisis y el subdesarrollo. Bueno, el año 2017 no teníamos para nada la ola migratoria de venezolanos que teníamos en Chile, y ya era tema al punto de que está aquí acuñado en Wikipedia. Wikipedia no siempre tiene la razón, por cierto, pero no, es una fuente fiable. Es una fuente fiable, sí. Flavia, bueno, Pablo aludía a que el oficialismo estaba muy cohesionado por las circunstancias, ¿no? Y a propósito de los liderazgos hay dos maneras de verlo, ¿eh? Uno es decir, es una debilidad para una coalición que no tengan demasiadas coincidencias entre sí y que eventualmente haya un líder que una, pero otra manera de verlo es una fortaleza de la coalición tener un líder con cualidades tales que permite generar unidad en la diversidad, ¿no? Y ya me imagino que intuyes hacia dónde voy. Te quiero preguntar, porque justo en paralelo ha aparecido muy fuertemente el tema de Michelle Bachelet, ¿no? Que es un liderazgo que, qué duda cabe, genera más cohesión dentro de lo que actualmente conocemos como el oficialismo que ningún otro dirigente o dirigenta, ¿no? Ha habido menciones explícitas y entusiastas al respecto. Bueno, ¿cómo ves la irrupción de este factor en lo que tiene que ver con las definiciones que va a tener que hacer el oficialismo en el último tiempo? No te quiero preguntar por la candidatura de Michelle Bachelet necesariamente, sino más bien por el modo en que este liderazgo contribuye o no al tema de la unidad, ¿no? Que es un tema que a ratos se ve un poquito ausente en los debates públicos, al menos del oficialismo. Bueno, la unidad de todo grupo humano, político, en organizaciones, siempre se genera en torno a objetivos. Uno no decreta la unidad, digamos, o no hace unidad en la uniformidad, porque ahí seríamos todo el mismo partido. Nosotros compartimos con la presidenta Bachelet y su centro de estudio
que el tema de la diversidad cultural y la atomización de los grupos en la sociedad chilena es muy grande. Por lo tanto, este aparente país uniforme que uno pretende a veces ver para hacer los análisis no existe. Uh-huh. Y cada vez esa unidad se va logrando más bien por liderazgo carismático, por liderazgo en torno a objetivos. Y me parece que en ese sentido, por cierto, que además hay un mito también en torno a la figura de Michelle Bachelet, 2 veces elegida presidenta de la República, la primera mujer presidenta. Eso es una cuestión que ya define, digamos, una estatura y una posición en la historia más bien. Un gobierno además bastante progresista que no pudo llevar adelante su proyecto porque fue severamente atacado en sus líneas de flotación, que gobernó con una minoría, por cierto, en el Congreso Nacional. Hemos hablado muchas veces de que este país tiende a elegir un ejecutivo y de otro lado, digamos, un legislativo de otro carácter, que le quita fuerza a cualquier posibilidad de empujar agendas propias, que para algunos, por cierto, aminora los impactos de cambios muy acelerados, y para otros dificulta cualquier cambio que se pueda hacer y empata el poder. Pero sin duda Michelle Bachelet es una figura que tiene una gravitación en toda la izquierda que es muy importante. Insisto, compartimos con ella esta idea de que Chile es un país muy diverso, muy fraccionado, y que no se puede responder con un solo modelo. De hecho, nosotros desde el Partido Regionalista Verde insistimos mucho en que para originar la candidatura presidencial que va a representar al sector tiene que haber una primaria muy amplia que le dé legitimidad a esta primaria y que estén representados todos los sectores del progresismo para llegar a un espacio común de construcción. Entonces, a mí me parece que la diversidad es justamente lo que enriquece este sector político. Pudimos llegar a elecciones unitarias en las municipales, en 365 candidatos. Pudimos llegar a una competencia regulada en la elección de gobernadores y consejeros regionales. A mí me parece que eso es actuar en torno a objetivos. Nosotros no vamos a dejar de ser regionalistas, por cierto, porque sea eventualmente un presidente o un candidato presidencial o candidata de otro partido político si no ganamos las primarias. O los comunistas o los socialistas no van a dejar de ser lo que son, digamos, porque un regionalista verde gana una primaria. Entonces, creo que la estructura de articulación en torno a objetivos me parece mucho más razonable. Por eso cobran tanto sentido los programas, las puestas en común, las primarias y el profundizar la democracia y ampliar permanentemente los espacios de participación. Sí, a propósito de elecciones, Pablo, y luego lo podemos retomar con Flavia a la vuelta de la pausa, está la pregunta, o yo al menos me hago la pregunta, si es que los candidatos que se eligieron tanto en el oficialismo como en la oposición eran los más adecuados, ¿no? Hubo una decisión de CERVEL de objetar varias candidaturas, algunas de ellas por situaciones pendientes con las pensiones de alimentos, ¿no? Entre otras cosas. La mayoría de ellos, hay que decirlo, en el sector opositor, pero también está la duda sobre algunas candidaturas específicas, ¿no? Alejandro Navarro es una de ellas, y no solamente por esta caricatura, o no sé si caricatura, porque él entiendo que él lo dijo, de ser un soldado de Maduro, sino también porque efectivamente, y aquí lo hemos hablado con varios representantes del oficialismo, él como persona, como liderazgo, no representa al sector, ¿no? Entonces, ¿por qué llegar y después salir a criticar cuando ya está inscrita la candidatura
que él no me representa, que, en fin, insisto, va más allá de lo de Venezuela. Pablo, ¿cómo ves esto, ¿no? El proceso de selección de las candidaturas, tanto en el oficialismo como en la oposición. Después de la pausa podemos retomar con Flavia también. Sí, porque además es candidato de la Federación Regionalista de Así es, por eso que lo mencionaba en el caso de Flavia. Pablo. Los partidos son los responsables de hacer unos procesos de selección, de elección de sus candidatos, y ese proceso obviamente tiene falencia, y se ha visto. Lo que estamos viendo en estos días respecto a lo que se denomina como la ley Papito Corazón es un reflejo más de aquello, una ley que está publicada, que todos saben que se debe cumplir, y cuando un candidato no informa esa situación, los partidos deberían tener los mecanismos justamente para revisar antecedentes y que no pasen este tipo de cosas que creo que son muy lamentables. Creo que hay una falta justamente de mayor rigurosidad para que este tipo de cosas no sigan afectando aún más la credibilidad de la política. Pero también hay otro fenómeno que no sé si alcanzo a mencionarlo, pero tiene que ver con que hoy día los partidos, como tienen problemas de representación, llevan a mucha gente independiente. Hay mucha gente que es independiente por fuera, que son independientes fuera de pacto y que también han subido mucho en este proceso. Pero también hay dificultades justamente de los partidos de convencer o de llegar a sus propios militantes a elecciones, y muchas veces recurren a estos independientes que son cercanos pero que uno en el fondo no sabe bien qué es lo que están representando. Y eso también es un problema. Un caso que uno tiene más cerca por la coalición a la que pertenece este candidato, por el apoyo que tiene, pasa con Poduje. Poduje también uno podría decir es una persona que a qué representa, a qué partido justamente intenta llevar al municipio. Y eso pasa en tres partes, pasa con gente independiente, que de repente es tomada por los partidos y que uno no tiene claro cuál es el fin de ello. En la convención pasó. Muchos actores, mucha gente que puede haber tenido protagonismo social fue intentada tomar por ciertos partidos justamente pensando que era un buen producto en el fondo. Y eso también habla justamente de las deficiencias del sistema de los partidos que la representan. Creo que es transversal, que creo que pasa en muchas partes, es un problema, pero refleja una tónica que hemos visto en el último tiempo, en la cual justamente candidatos que uno no tiene claro qué son, van por un partido, por una coalición, y eso justamente creo que es un problema importante para que la ciudadanía elija, tenga la posibilidad de escoger una persona que, más allá que el partido no es tan relevante, a lo mejor a la hora de definir, si te ordena un mapa y te dice más o menos este candidato, si lo llevan a algunos partidos, representa algunas ideas. Y eso creo que para el ciudadano también está siendo muy problemático justamente de diferenciar cada una de las ofertas políticas que están presentes. Son las 9:02. Flavia, te vamos a dar todo el tiempo del mundo para TX Play, así que si vamos a la pausa es simplemente para eso mismo, para que no estemos condicionados por la pausa. Así es que volvemos y continuamos hablando de este tema. Oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas.
¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Continuamos en Radio Análisis, estamos con Pablo Rodríguez y Flavia Torrealba. Flavia, vamos contigo. A ver, déjame decir yo un par de cositas antes de darte la palabra. Ya que salieron al baile Iván Poduje y Alejandro Navarro, quiero señalar al menos una diferencia entre los dos, que es que Iván Poduje, esto no es una cosa mejor que la otra, estoy haciendo una descripción, ¿no? No tiene trayectoria política, es una persona nueva en la política, ¿no? Alejandro Navarro es una persona que tiene una larga trayectoria en la política, o sea, fue el primer presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en dictadura, fue diputado 3 periodos, luego fue senador otros 2, es decir, ganó por lo menos 5 elecciones 5 elecciones populares, y su trayectoria, para bien o para mal, es todo eso, y dentro de eso estaba Venezuela, ¿no? Entonces ahí volvemos a la pregunta de qué tan importante es Venezuela en relación a lo demás. Pero ahí quería preguntarte además, Flavia, como parte de las negociaciones y todo, esto de que ya hacemos una negociación global sobre esta determinada cantidad de candidatos, y si uno no me gusta yo me desmarco, porque aquí son varios los partidos del oficialismo que, habiendo suscrito el pacto, hoy día están señalando que Navarro no es el candidato. Bueno, ¿qué decir a ese respecto? Dos cosas. Primero, nunca fue un misterio que Navarro era el candidato que iba a presentar el Partido Federación Regionalista Verde. Nunca. Porque nosotros además sabemos y sabíamos que Navarro tenía las firmas, o las estaba juntando, y los últimos días le faltaban 100 firmas. Para él era muy importante porque entraba con legitimidad de origen, también con apoyo ciudadano, pero Navarro es una persona que, a pesar de lo que parece, y en eso sí es muy distinto a Poduje, cree en los sistemas políticos y cree en la institucionalidad para gestionar la política. Por eso, a pesar de tener las firmas, opta por ir dentro de un partido político, entendiendo que representa al progresismo en su conjunto. Navarro siempre estuvo como nombre encima de la mesa, no fue una sorpresa, no lo inventamos, nosotros llevamos conversando con Navarro hace mucho tiempo, de hecho más de un año, porque si bien la posición de Navarro en relación a Venezuela y a Cuba, digamos, era compleja, nosotros nunca hemos aceptado el régimen ni de Chávez, siquiera, digamos. Valoramos, por cierto, los más de 30 años de aportes que tiene al país,
Él, además de ser dirigente, fue desde el año 95 parte de la bancada verde. Fue el que luchó en el tema Ralco, fue el que se opuso terminantemente a la construcción de Hidroaicén y que permitió la generación de una matriz energética limpia con centro en las energías solares en el norte de Chile. Entonces, Navarro no es solo una posición, por cierto, que lo del soldado de Maduro no lo dijo, él lo ha aclarado consistentemente y repetidamente. Y además es un hombre que tiene una trayectoria muy larga y nunca se ha enriquecido con la política. Navarro es un vecino conocido de Concepción que ha defendido, como les digo, siempre a los trabajadores, y los problemas que ha tenido son justamente los problemas verdaderos, ha sido por estar de parte de las luchas de los trabajadores. Entonces, a mí me parece que reducir los aportes de Navarro a su posición política con Venezuela es no entender que estamos enfrentando riesgos ecosistémicos que merecen a los más fuertes y a los más valientes en los distintos territorios. Y nos parece que lo que hay que hacer en la región del Biobío es de tal magnitud y entidad que cualquier buena persona o un candidato, digamos, bien intencionado no lo va a poder hacer. Entonces, yo difiero, creo que sí es distinto de Poduje, no solo por su trayectoria electoral. Una de estas diferencias es que efectivamente Navarro reconoce la institucionalidad para gestionar la política, a diferencia de Poduje, que, como bien dice Pablo, nadie sabe que es porque tiene unas posiciones doctrinarias y muy complejas. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en señalar que nuestro candidato nos parece muy complejo que se empiecen a desmarcar, porque el nombre Navarro estuvo durante todo el proceso de negociación, pero no había estallado el tema de Venezuela, porque no se anunciaban las elecciones pero no se habían producido. Entonces hay cierto oportunismo también al momento de pronunciarse acerca de estos temas para salvar un poco la plata, la imagen, y eso no es demasiado elegante, por decirlo de alguna forma. Navarro siempre fue el candidato único del progresismo, no hubo más nombres encima de la mesa, nunca fue un nombre oculto, siempre defendimos las cuestiones que nos interesan, especialmente la lucha por los asuntos verdes y territoriales, y que vengan a reclamar ahora, después de que además cerramos este acuerdo político el lunes pasado a las 5:30 de la tarde, en una reunión por Zoom encabezada por la presidenta del Partido Socialista. Me parece, bueno, parte de las pequeñeces, digamos, de la política, pero nosotros no hacemos eso. No nos hacemos ni los lesos ni nada. Lo mismo, y no me voy a poner a defender a los papitos corazón tampoco, pero siempre hay que darle espacio al error. De esos candidatos que están cuestionados, hay varios errores que nosotros hemos detectado. Entonces, en el lote de los papitos corazón hay algunos que tienen que apelar, digamos, porque hay error o coincidencia de nombre, porque los arreglos eran con una persona distinta de la familia, porque perdió la pega, como le pasa a la gente en Chile y no pudieron llegar a un arreglo, etcétera. Sí. Pablo, bueno, qué bueno la precisión que hizo Flavia, porque efectivamente es así, hay varios casos donde hay errores del sistema, por decirlo así, ¿no? Queremos llevarlos a otro tema, que es la crisis generada a raíz de los cortes masivos de luz las últimas semanas, y esto ha generado, bueno, distintas decisiones, ¿no? La posición del gobierno de iniciar un proceso de revocación de la concesión a Enel. También se está estudiando el caso de otras empresas, pero el ministro de Energía, Diego Pardo, dijo algo el fin de semana que generó bastantes reacciones, algunas críticas, sobre la posibilidad de un rol más activo del Estado, ¿no? En la administración de este monopolio natural, como se le ha llamado, y también la posibilidad de la creación de una empresa estatal de electricidad, que ha sido también resistida
defendida por algunos expertos y hay otros que plantean que es algo que el país debiera explorar. ¿Cómo ves tú este debate? Porque así como muchos otros que hemos discutido acá, también es una discusión ideológica sobre el rol del Estado. ¿Cómo lo ves? Sí, yo obviamente reconociendo que el principal actor de este problema es en él, que no hay ninguna duda en aquello. Yo creo que las vías de solución no son del todo claras respecto a lo que se puede hacer para el futuro para evitar este tipo de cosas. Creo que el anuncio del presidente Boric a través del ministerio y justamente de revisar la concesión es de alguna forma un golpe de autoridad, un golpe sobre la mesa, pero que intenta más que, desde mi punto de vista al menos, de lo que uno revisa o de lo que uno observa, más que quitar la concesión en sí misma, tiene que ver con que efectivamente poner un límite a Enel para que cumpla con sus clientes y que de alguna forma acelerara los procesos justamente de reposición de la luz y que de alguna forma significara como una llamada final de que si no son capaces de responder con ello, se pueden abrir otras puertas en el futuro distintas para la concesión. Yo creo que tiene más bien que ver con eso, porque el proceso en sí mismo es complejo. O sea, hay una serie de pasos que deben de llevarse a cabo. No es algo rápido, no es algo expedito. Tiene que ver con un proceso que tiene que ser investigado en su profundidad. Entonces, yo creo que si bien el presidente pone el tema sobre la mesa, desde el punto de vista de lo que significan estos modelos, creo que en esta emergencia puntual tiene que ver con que solucionen primero la crisis y a partir de aquello podrían eventualmente discutirse los temas más adelante, pero creo que los alcances de lo que el presidente señala, el gobierno señala, todavía son limitados. La discusión respecto a qué significa el modelo, qué significa el rol del Estado en algunas áreas de la economía, creo que es una discusión que ni siquiera está muy clara dentro del gobierno. Entonces creo que tampoco hay mucho espacio legislativo, no hay mucho espacio temporal tampoco para hacer grandes cambios, y creo que tiene que ver más bien con la coyuntura, de tratar de salir bien parado de esta coyuntura, mostrando un gobierno firme respecto a una empresa que incumplió su servicio, y por tanto creo que va más bien por ahí. El otro tema creo que está sobre la mesa, se puede discutir. De hecho, el mismo ministro de Economía que estuvo anoche en Tolerancia Cero consultado con este tipo de temas, tampoco tiene una respuesta tan clara. No son sus áreas de responsabilidad, tiene otros problemas más inmediatos, pero creo que no hay una visión compartida del gobierno de cuál es justamente la estrategia a seguir respecto a las concesiones, respecto al rol del Estado, empresas públicas. Creo que ahí falta todavía una discusión mucho más profunda. Creo que esto más bien tiene que ver con la coyuntura y ponerle los límites mucho más claros a Enel, más que nada. Sí, Flavia, bueno, en este tema, como decía Monse, evidentemente hay una dimensión ideológica, ¿no? Y yo más temprano hacía el símil de que cuando en cierto momento se discutió muy críticamente la situación de las AFP, siempre ha sido así, pero digo, en cierto momento específico surgió la idea de la AFP estatal, ¿no? Igual que ahora está surgiendo la idea de una empresa eléctrica estatal, con la diferencia que en el otro caso las personas pueden, entre comillas, elegir, y en este caso, entre comillas, no pueden elegir, ¿no? Pero a mí me da la impresión que el debate más de fondo es sobre el rol del Estado, ¿no? Y aquí el Estado ha mostrado evidentes falencias, o sea, en lo más inmediato en la protección del consumidor, pero uno puede ir más atrás y ver otros temas en los cuales parece que el Estado no tiene muchas herramientas, y creo que el debate se da más por eso que por el tema de quién administra, porque incluso en los países donde hay sistemas privados de provisión de electricidad, el Estado por lo general tiene más atribuciones que las que tiene acá, ¿no? Entonces, ahí quería preguntarte cómo lo ves y, bueno, cuál es el espacio efectivamente para que un debate como este se dé, porque una de las cosas a las que estamos mal acostumbrados en Chile es que se acabó la emergencia y se acaba el tema, ¿no? O sea, voy a poner un solo ejemplo, ya nadie está hablando de lo que ocurrió con los incendios forestales en el verano, y vaya que obedecía a temas de fondo, ¿no? Y así sucesivamente, bueno. Bueno, yo quiero decir algunas cosas. Primero, nosotros tenemos un problema de modelo muy fuerte, muy serio, y tenemos un problema para encarar el futuro aún más serio, porque este no va a ser un evento único, tal como los incendios, el calor, la sequía no van a ser eventos únicos. El tema de las rarezas climáticas,
los vientos, las lluvias en control o todo tipo de cuestiones de la naturaleza que tienen que ver con el cambio climático producto de la evolución global, hace que tengamos que mirar el futuro con una línea de riesgo mucho más alta de la que teníamos hasta ahora. Nosotros vamos a estar enfrentando esto siempre. ¿Se puede con el Estado tan debilitado que tenemos? No, no se puede. ¿Se puede en el modelo en el que estamos funcionando? Tampoco se puede. Hemos insistido mucho en los temas eléctricos, no solo de generación, sino también de distribución, que no podemos seguir haciendo lo mismo. Vamos a eternamente todos los años estarnos quejando de la misma cuestión y exigiendo al presidente de turno que responda a las tareas con las que tiene que resolver los problemas. Pero tenemos que ir efectivamente hacia otro modelo de generación y distribución energética. Nosotros tenemos que ir hacia la distribución energética y a la generación distribuida, donde el tema de los techos solares cumplen un rol importante. Le hemos puesto a nuestro gobierno metas que no se han cumplido, en eso estamos muy lentos, pero hay que pensar este país de una manera distinta porque está modelándose de una manera distinta. Yo en eso concuerdo con Pablo. Hay que responder a la tarea urgente, reponer la luz. No es posible que haya gente sin luz todavía, y no es posible que en él mienta, no es posible que la CGE se hagan los lesos escondiéndose detrás de él. Y ojo, yo siempre recuerdo que el modelo de empresas que tenemos en Chile son empresas estatales de otros países. Tenemos la idea de que son empresas privadas, pero son empresas privadas para nosotros, porque CGE es China, igual que Chilquinta, y en él es una empresa italiana privada por acciones, pero donde el control lo tiene el Estado, a través justamente de la mayoría de las acciones que administra. Entonces, pero en Chile no hay posibilidad de hacer eso. Necesitamos sí una ley de quórum calificado. A mí me parece que ya está bueno que nos hagamos los lesos, como por ejemplo con los temas de Huachipato, con los temas eléctricos. ¿Cuáles son los temas estratégicos o la industria estratégica que Chile tiene que definir? Y creo que si esto no se conversa para la próxima campaña presidencial, vamos a estar en una gradiente de deterioro, no solo en la infraestructura chilena, sino también en las posibilidades que tenemos que responder como Estado. Hay un equilibrio en cuando los temas climáticos son más dañinos para la productividad que cuando es más razonable invertir en nueva infraestructura con esta nueva realidad climática que tenemos. Entonces, nosotros cuando decimos necesitamos que el gobierno se ponga urgentemente a instalar 1 millón de techos solares, impulsar la generación distribuida de energía, generar industrias estratégicas, acordar leyes de quórum calificado, aunque sea, digamos, para industria estratégica, estamos hablando de aceptar también la realidad. Todas nuestras obras públicas están pensadas como si estuviéramos en los 90 y poco de lo que se está haciendo para la adaptación climática. Entonces, al final la gente es la que termina pagando los costos, porque efectivamente yo creo que ni las candidaturas ni los gobiernos están preparadas para estas nuevas realidades. Pero tenemos la oportunidad, hemos avanzado en algunos temas en este gobierno progresista, tenemos la oportunidad de hacerlo seriamente en el próximo. Yo espero que sea, por cierto, un presidente o presidenta progresista, porque no podemos sentarnos, por ejemplo, y ahí yo no concuerdo con que todos los discursos políticos valen, no se puede Chile hacer cargo de sectores políticos que son negacionistas de los temas climáticos. Eso es un daño
severo al futuro, digamos, y a las posibilidades que tenemos de resolver problemas. Entonces, yo, si bien valido el derecho que todos tienen a dar su opinión, no valido todos los discursos, por cierto. Bueno, nos quedan algunos minutos, Pablo, Flavia, y queremos hacer una pincelada, ¿no? Por un tema que es bien complejo, es bien y tiene como varias derivas, ¿no? Que es la situación de Alberto Fernández en Argentina, con esta denuncia de su esposa o ex esposa y los antecedentes que se han ido dando a conocer durante los últimos días. Hace algunas horas Alberto Fernández se refirió a este caso, a propósito también de la filtración de unas imágenes donde ella sale, bueno, bien moreteada, ¿no? Y él atribuye particularmente el caso de uno de sus ojos que estaba muy moreteado, que esto fue producto de un tratamiento estético, aunque sí reconoció agresiones físicas hacia ella. Esto, como digo, tiene varias derivadas, ¿no? Podríamos ver la variante de género, la situación política también de su sector, del kirchnerismo en Argentina, que ya estaba en una mala situación y ahora con esto evidentemente eso empeora. Se ha criticado, yo por lo menos lo leía en redes sociales, digamos, el silencio de cierta parte también de la izquierda, ¿no? Respecto de esto, y ahí, Pablo, te doy la palabra para que puedas abordar desde la perspectiva que a ti te parezca interesante en algunos poquitos minutos. Sí, Pablo, no sé si... Sí, ahí sí. Sí. Obviamente son temas inaceptables que no pueden ocurrir, pero me quedo con la última parte que tú mencionas, Monserrat, que tiene que ver con lo que líderes locales dicen respecto a ciertos referentes. El caso de Argentina no es el gran referente, pero sí para muchos era un dirigente que tenía cierta afinidad con los procesos de la centroizquierda en Chile. Y claro, es justamente llamativo ese silencio. Uno no quiere que Argentina sea el tema nacional desde el punto de vista de las políticas, pero obviamente cuando hay este tipo de casos uno espera cosas distintas respecto a estos dirigentes, pensando más que son casos tan evidentemente que están mal, y por tanto ahí siempre la falta de autocrítica se nota mucho, se percibe mucho estos silencios. Estos silencios pasan la cuenta después. Respecto al caso que hablaba al principio, que tiene que ver con la actuación, por ejemplo, del PC, una dirigente, no me acuerdo bien qué fue, pero justamente pensó que esto iba a envejecer muy mal respecto justamente a la actuación del Partido Comunista, fue la ministra de la Mujer. En caso, a la referencia de Venezuela. Pero si uno hace el símil respecto a otro tipo de cosas, estas cosas generalmente envejecen mal desde el punto de vista de que estos silencios o estas faltas más evidentes de crítica y de cuestionamiento a estas personas terminan finalmente pasando la cuenta, y eso creo que la gente lo ve. No son, insisto, los temas más grandes, más relevantes de la política nacional, pero la gente finalmente se da cuenta cuando falta coherencia y falta justamente más credibilidad en los políticos, y este tipo de cosas creo que es una muestra de ello. Probablemente va a tener su propio desarrollo, lo que está ocurriendo ahí, pero esta falta de coherencia para cuestionar los tuyos, cuando cercanos tuyos, creo que es algo que la gente finalmente ve evidentemente y lo termina castigando de alguna u otra manera electoralmente, o términos de confianza, ¿no? Pero tiene un castigo, tiene un costo, y creo que eso no siempre los políticos lo tienen tan claro. Flavia. Bueno, esta es una cuestión brutal. No es posible aceptar la violencia de género en una de sus espacios, menos en el familiar. Los líderes políticos tienen que dar el ejemplo siempre, porque se espera mucho más de ellos. La ciudadanía está mirando lo que uno hace, digamos, porque se supone que hay cierta coherencia en las acciones entre el acto, entre el dicho y el hecho. Hay formas de condenar. Creo que siempre apresurarse es un peligro, digamos. Las cuestiones pueden ser peores
o mejores de lo que aparecen en primera instancia. Siempre es bueno esperar que avancen un poco las conversaciones o las investigaciones o las denuncias o la aceptación de responsabilidad. Nuestro partido siempre ha esperado que los procesos avancen un poco más antes de tomar posición. No hacemos el juicio público, digamos, no nos gusta hacerlo a través de las redes sociales porque a veces pagan justos por pecadores. Siempre hay que tener la presunción de inocencia como un principio, pero uno sí hay que referirse a la violencia, y esto es como parece. Por cierto que no tiene ninguna justificación y debe ser condenado si es que esto se demuestra de la forma que parece, de la manera más enérgica posible. No hay medias tintas para estos asuntos. Sí. Ningún partido está libre de pasar estas situaciones. Para eso está la institucionalidad y para proteger a las familias, digamos, es que hemos avanzado y hemos ido civilizándonos también. Entonces, me parece que, como siempre en la política del Partido Regionalista Verde, nosotros esperamos que avancen un poco más, pero en situación de violencia intrafamiliar, por cierto que no hay dobles discursos posibles, menos de las autoridades o líderes públicos, porque el efecto que tiene en la fe pública es devastador. Por lo tanto, no hay dobles tintas aquí. Bueno, Alberto Fernández negó ser el autor del moretón, disculpen que sea tan crudo, pero reconoció ser autor de agresiones. Y sorprende la elocuencia con la que él, cuando era presidente, se expresaba en favor de los derechos de las mujeres. Hay un doble estándar ahí que es bien chocante, y a esta altura no es una interpretación, por cuanto el propio Alberto Fernández ha reconocido las agresiones. Dos cosas bien breves al respecto. Oye, en todo caso, esa cuestión, yo creo que, insisto, siempre tiene que asistirle a la gente la presunción de inocencia. No, totalmente. No, pero yo dije lo que dije porque el propio Alberto Fernández lo reconoció. Ese ojo morado evidentemente es una agresión. Eso no es ninguna. Nosotros hemos consultado a algunos doctores que nos ayudan, y eso es una agresión física. Eso no es ni un tratamiento estético, ninguna cuestión de otra naturaleza. Entonces, cuando empiezan a bajar en la rodada, creo que las cosas solo van a empeorar. Por lo tanto, insisto, independiente de que nos asiste la idea de que la presunción de inocencia va por delante, aquí hay mucha evidencia de que la historia va a ser con un muy mal final. Sí. Yo simplemente diría, en complemento a lo que tú dices, Flavia, que si a una persona ya se le descubrió mintiendo de una manera tan flagrante como esta, si se le descubre que sigue mintiendo después de que lo pillaron mintiendo, bueno, ya estamos hablando de un caso muy, muy peculiar. Decir nomás que el hecho de que Alberto Fernández haya apoyado las demandas de igualdad de género no debería debilitar la demanda por políticas de igualdad de género, sino muy por el contrario, fortalecerlas, ¿no? Y lo digo simplemente porque el presidente Milei ha aprovechado esto para justificar el desmantelamiento de la institucionalidad en igualdad de género que había en la Argentina. Me parece evidente que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? En fin. De hecho, había cerrado el ministerio antes de todo este episodio. Exactamente. Que no venga a inventar tampoco Milei del otro lado. Don Pablo Rodríguez, muchas gracias, que tengas una buena semana. Gracias, igual a ustedes. Flavia Torrealba, muchas gracias, que tengas una buena semana también. Y vamos a ir un breve alto, y a la vuelta vamos a seguir hablando sobre este tema con una entrevista muy interesante con una diputada argentina. Con Montserrat vamos a la pausa, y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.